Esmeralda Torres descendía los peldaños de la escalinata principal que conducía al patio, cada paso más pesado que el anterior. Su corazón latía con fuerza al recordar la noticia dada por su padre. El duque de Montelitzia había ofrecido una generosa dote a cambio de su mano, y la familia había aceptado sin vacilar. Nadie le preguntó su opinión, nadie se preocupó por lo que sentía. Solo fue entregada como parte de un acuerdo lucrativo. Ahora iba al encuentro de un hombre al que nunca había visto en su vida. En lo alto de la entrada, su familia la observaba como si asistieran a un espectáculo. El padre mantenía la pose altiva de un negociante satisfecho. La madre se mostraba impasible y sus 3 hermanos contenían sonrisas de burla. Ninguno mostró afecto, ninguno pronunció palabra de consuelo. Para ellos, aquella despedida no significaba pérdida alguna, sino liberación. La hija rebelde, la vergüenza de los Torres, finalmente servía para algo. Mientras descendía, un recuerdo cálido atravesó su mente, el de su abuela. En su lecho de muerte, la anciana le había tomado la mano con sorprendente fuerza y le había susurrado al oído: «No permitas que tu alma muera en esta casa. Vete cuando puedas y vive como mereces, no como ellos quieren». Palabras sencillas, pero llenas de verdad. Ahora, frente al destino impuesto, Esmeralda entendía que obedecía al último acto de amor recibido en su vida. Antes de comenzar con esta historia emocionante de Esmeralda y el duque Pedro, quiero hablar un instante contigo. Es una de esas historias que te harán suspirar y estremecer con cada detalle. Ella creció en una familia marcada por la ambición y la mentira. Él decidió desafiarlo todo para protegerla y darle un nuevo destino. 2 almas heridas que se reencuentran, y nada volverá a ser igual. Quédate conmigo hasta el final de este viaje sorprendente, porque cada mirada, cada secreto revelado y cada promesa hecha bajo el sol de Montelitzia merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia? Me emociona imaginar cómo esta travesía llega a tantos rincones, uniendo corazones a través de la esperanza y el amor. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de pasión, traiciones, valentía y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y hacerte viajar en el tiempo. Los Torres nunca fueron pobres. Su riqueza no venía del trabajo honesto, sino de fraudes disfrazados de promesas. Vendieron falsas curas, engañaron con pócimas y hierbas que no curaban nada, y se aprovecharon de la fe de los desesperados. Esmeralda, incapaz de callar, había llegado a romper frascos, a advertir públicamente a los compradores, a denunciar las mentiras en voz alta. Cada vez que lo hacía, la castigaban con crueldad. Días enteros encerrada en el sótano sin luz ni alimento, como si la verdad fuera un crimen, y ahora era moneda de cambio. Pero en su mente giraba la misma pregunta: ¿qué era peor? ¿Quedarse en la casa que la despreciaba o entregarse a un hombre poderoso que no conocía? El vestido azul que llevaba ondeaba con la brisa, resaltando el dorado de su cabello bajo el sol. Una imagen delicada, aunque su corazón estaba cargado de dudas. Sentía que avanzaba hacia el vacío, sin saber si al otro lado encontraría libertad o una prisión distinta. En el patio esperaba la carruaje del duque, imponente, de madera oscura y tirada por caballos vigorosos que golpeaban el suelo con nerviosismo. Junto a ella, erguido y silencioso, estaba el duque de Montelitzia. Su sola presencia imponía respeto. Alto, de hombros anchos, los cabellos negros bien cortados, la barba oscura perfectamente delineada. Su capa caía con natural elegancia, y su mirada penetrante daba la impresión de que nada escapaba a su observación. Esmeralda lo miró apenas un instante y el corazón se le agitó. Aquel rostro severo no le decía nada. Sabía que era el duque, sabía que poseía riquezas y tierras incontables, pero para ella no dejaba de ser un extraño. El peso de su título no borraba el hecho de que era un hombre desconocido, alguien que ahora decidiría sobre su destino. Bajó la mirada.
incapaz de sostener aquellos ojos que parecían leer más allá de lo visible. El duque, en cambio, la observaba con detenimiento. Veía la sencillez del vestido, la tensión en sus hombros, la forma en que caminaba con el mentón ligeramente inclinado hacia abajo. Reconocía en esos gestos la marca de años de humillación. Cuando sus miradas se cruzaron por un segundo, comprendió de inmediato que ella no lo había reconocido. Para Esmeralda, él no era más que el noble poderoso que había comprado su mano. Detrás de ella, los Torres permanecían erguidos en la puerta, fingiendo dignidad. El padre satisfecho con el dinero, la madre indiferente, los hermanos saboreando la libertad de no tenerla cerca. El duque, sin apartar la vista de Esmeralda, guardó en silencio cada detalle de aquella familia. Conocía sus engaños, sabía de su crueldad, y se prometió a sí mismo que, a partir de ese día, la joven nunca volvería a ser tratada como mercancía. Con gesto solemne, abrió él mismo la puerta de la carruaje y le tendió la mano. Esmeralda vaciló, su corazón palpitando con fuerza, pero finalmente aceptó. La firmeza del contacto la estremeció, como si un nuevo capítulo comenzara en ese instante. Subió al vehículo con pasos medidos, conteniendo la ansiedad que la dominaba. El duque la siguió y cerró la puerta tras de sí. El chasquido del cerrojo resonó como un sello definitivo. La carruaje empezó a moverse lentamente, alejándose de la casa Torres. Por la ventana, Esmeralda contempló por última vez la mansión que había sido su prisión. Vio a sus padres inmóviles, a sus hermanos riendo entre ellos, indiferentes a su partida. Ninguno mostraba amor ni lamento. La imagen desapareció en el horizonte, llevándose los últimos lazos con un pasado de dolor. Y en su pecho, junto al miedo, se encendía una chispa tenue de esperanza. El viaje duró 2 largos días hasta que la carroza cruzó finalmente las puertas de Montelitzia. El duque permaneció en silencio durante todo el trayecto y Esmeralda lo agradeció en secreto. El silencio le evitaba preguntas incómodas, aunque la dejaba sola con sus propios pensamientos. Ahora que se acercaban al destino, su corazón latía con fuerza. No sabía qué le esperaba en aquel lugar, ni quién era realmente el hombre con el que estaba obligada a casarse. Al mirar por la ventanilla, Esmeralda se estremeció. Ante sus ojos se alzaba el imponente castillo de Montelitzia, con sus torres de piedra clara bañadas de sol y extensos jardines que parecían interminables. Comprendió con un nudo en la garganta cuánta fortuna debía poseer el duque y cuán alto debía haber sido el precio pagado a sus padres. Pensó amarga que mientras ella avanzaba hacia un destino incierto, la familia Torres celebraba con el oro recibido. Esmeralda siempre había soñado con tener una familia verdadera. Nunca conoció afecto paterno ni materno, solo la crueldad de unos padres que la castigaban en el sótano por intentar impedir sus fraudes contra inocentes. La única voz de amor que había tenido era la de su abuela, que antes de morir le pidió con lágrimas que huyera de aquella casa antes de que su alma también pereciera. Ahora, al cruzar los portones del castillo, sentía la ausencia de aquella única persona que realmente la había amado. La carroza se detuvo frente a la entrada principal. Los criados se acercaron con impecable compostura y se inclinaron en reverencia. El duque descendió primero y con gesto solemne abrió la puerta para Esmeralda. Ella dudó, pero acabó aceptando su mano para bajar. Sus ojos se posaron en los cabellos rubios que caían sueltos sobre su espalda, dorados por la luz de la tarde. Admiró su belleza discreta, pero percibió también la tristeza honda que anidaba en su mirada. Sin palabras, él le indicó que lo siguiera. Los criados recogieron sus pocas pertenencias y Esmeralda subió los escalones del castillo como quien atraviesa hacia otro mundo. Su habitación estaba preparada con un lujo que jamás había imaginado. Una cama amplia con dosel, muebles de madera noble, cortinas de ricos tejidos. En su propia casa, aunque hubiera riqueza, a ella solo le daban un cuarto frío, una cama vieja y un pequeño arcón para guardar vestidos desgastados. Cuando los criados se retiraron, dejaron listo un baño caliente. Esmeralda se hundió en el agua buscando alivio, pero su mente no descansaba. Se preguntaba qué pretendía en realidad aquel hombre con ella. Tal vez no fuera un tirano, pensaba,
pero no se permitiría caer en ilusiones. Si surgía la ocasión, huiría. No se entregaría con facilidad a un destino impuesto. Su libertad seguía siendo un sueño, pero era también la chispa que mantenía vivo su espíritu. Después del baño, encontró sobre la cama un vestido nuevo, de un rosa delicado y tejido suave. Se lo colocó y al mirarse en el espejo, apenas se reconoció. Bajó al salón de cena donde el duque ya la esperaba. Él se levantó al verla entrar y durante un instante la contempló en silencio, como si quisiera guardar para siempre esa imagen. Se sentaron y la cena fue servida con refinamiento y abundancia. Pero Esmeralda no lograba sentirse cómoda. Nunca había tenido criados que la atendieran. Muchas veces fue ella quien sirvió la mesa de sus padres, acostumbrada a comer al final, cuando sobraba algo. Ahora, frente a tanta abundancia, se sentía fuera de lugar. Comieron en silencio, y aquel silencio le resultaba más opresivo que cualquier palabra. El duque parecía estudiarla en cada movimiento, y esa atención constante la incomodaba aún más. Al terminar, él la condujo a la sala principal. Allí le ofreció una butaca frente a él y le dijo que necesitaban conversar. Esmeralda asintió, el corazón encogido. Cuando le preguntó si conocía su nombre, ella negó con la cabeza. Él comenzó a hablar. Contó que en su infancia había vivido con sus padres en el Valle de las Orquídeas. A los 13 años, su padre lo envió a la corte para recibir formación, mientras él mismo ganaba influencia junto a la corona. Con el tiempo, fue honrado con el título de Duque de Montelitzia y amasó una fortuna al servicio del reino. Sin embargo, 2 años atrás su padre enfermó gravemente y murió. Desde entonces, le correspondía a él heredar el título, el castillo y las responsabilidades. El duque bajó la voz al decir que había escuchado rumores sobre los Torres. Supo que habían vendido a su padre hierbas falsas prometiendo milagros, y que tal vez aquello agravó su enfermedad. Esmeralda sintió la sangre helarse. Su corazón se desbocó. Quizá ese hombre no la hubiera escogido por amor ni compasión. El pensamiento la atravesó como un cuchillo. Quizá no era una esposa, sino un instrumento de venganza. Sintió las manos temblar sobre su regazo y un nudo de miedo cerrarle la garganta. Permaneció inmóvil, contenida, con la sensación de que cada palabra del duque escondía una intención oculta. ¿Estaba allí para ser amada o para servir como castigo contra su familia? El silencio se volvió insoportable y, sin embargo, no pudo apartar la mirada de él. El duque prosiguió diciendo que había mandado investigar a los Torres y descubrió que habían vivido en el Valle de las Orquídeas, al igual que su familia. Entonces, recuerdos se agitaron en la mente de Esmeralda, imágenes de su niñez, risas despreocupadas, un niño de cabellos negros que corría con ella entre los campos de flores, que robaba arándanos para comerlos juntos a escondidas. Un día desapareció sin despedirse, y ese vacío quedó marcado en su corazón. Cuando el duque confesó que al verla en la ciudad reconoció de inmediato sus cabellos dorados iluminados por el sol, Esmeralda sintió que el mundo giraba. Las piezas encajaron. La memoria se abrió como una herida. Lo miró con incredulidad, con el alma estremecida, y murmuró en voz baja, temblando entre sorpresa y emoción: ¿Pedro? El duque sonrió ante el asombro de Esmeralda y confirmó con serenidad que era Pedro, el niño que había vivido en el Valle de las Orquídeas. Contó que había ido a la ciudad y la había visto junto a sus padres, justo en el momento en que rompía aquellas botellas de falsas pócimas. Sospechó entonces quién era ella, aunque aún no tenía plena certeza. Solo después comprendió que aquella mujer era la misma niña que había compartido con él juegos y secretos en los campos floridos de su infancia. Explicó que en aquella época ella debía tener unos 10 años, y que nunca se había borrado de su memoria la imagen de su compañera de aventuras. Había percibido claramente que su familia se dedicaba a engañar a los demás, mientras que ella, con su coraje, intentaba detenerlos. Esa diferencia la hacía brillar entre los suyos. Cuando supo que su abuela había muerto, decidió actuar. Sería el momento de sacarla de esa casa de engaños y sufrimientos. Esmeralda lo observaba incrédula.
con el corazón dividido entre recuerdos dulces y heridas abiertas. Se reprochaba a sí misma no haber superado el dolor que sintió cuando él partió sin despedirse. Recordaba los juegos de infancia y las promesas inocentes, que algún día se casarían, que vivirían en un castillo hermoso y serían felices. Ahora ese castillo estaba frente a ella, pero bajo circunstancias tan distintas que parecían un cruel capricho del destino. El duque sostuvo su mirada y explicó que jamás planeó marcharse sin decir adiós. Había intentado despedirse, pero la carroza que lo llevaría al reino había llegado antes de lo esperado. Lo arrancaron de golpe de su vida en el valle, sin darle oportunidad de hablar con ella. Desde entonces la había guardado en la memoria, como una llama encendida que lo acompañó todos esos años. Para Esmeralda, sin embargo, la herida aún no había cerrado. Con firmeza, él afirmó que no la había traído al castillo para obligarla a casarse. Explicó que comprendía que los Torres jamás permitirían que se marchara sin obtener un beneficio, y que por eso ofreció un dote alto y ventajoso. Era la única manera de liberarla de aquella prisión. Sus palabras eran sinceras y su voz cargada de convicción. Pero en el pecho de Esmeralda aún latían dudas difíciles de apagar. Ella le agradeció el gesto, pero le exigió claridad. No sabía quién era él en ese momento, el muchacho con quien había corrido por el valle o el poderoso duque que la miraba con ojos intensos. Confesó que no quería cambiar un encierro por otro, ni vivir bajo nuevas cadenas. Quería saber sus verdaderas intenciones. El duque sonrió suavemente, comprendiendo la mezcla de miedo y esperanza que ella llevaba en el alma. Él respondió que no era su prisionera, sino su invitada. Respetaría su voluntad, aunque todo el ducado ya supiera del compromiso. Si un día llegaban al altar, sería por deseo de ambos y no por imposición, pero también dejó claro que no detendría sus investigaciones contra los Torres. Los crímenes debían salir a la luz, y su deber era denunciarlos. Sus palabras resonaban con la seguridad de un hombre que no vacila en la justicia. Esmeralda lo escuchaba y mientras sentía cierto alivio, también percibía temor. La certeza de que sus padres y hermanos serían denunciados hacía que su corazón se agitara, aunque una parte de sí encontraba paz en esa promesa de justicia. Entonces le aseguró que lo ayudaría, que colaboraría con la verdad. Por primera vez en muchos años, no estaría sola enfrentando la sombra de su familia. Esa idea le devolvía una fuerza que creía perdida. El duque inclinó la cabeza, orgulloso de su valentía. Le dijo que debía estar preparada para la tormenta que vendría, pues los Torres no aceptarían fácilmente la caída. La miró directamente a los ojos, transmitiéndole calma y protección. Ella sostuvo esa mirada sorprendida por la intensidad de aquel hombre que, pese al tiempo y a las diferencias, seguía siendo el Pedro de su niñez. El niño del valle y el duque poderoso se unían en una sola figura. Con tono más sereno, le pidió que subiera a descansar. Al día siguiente, quería mostrarle las tierras de Montelicia. Quería que viera aquel ducado no como prisión, sino como un lugar donde podía empezar de nuevo. Esmeralda se levantó en silencio, asintiendo. Subió a sus aposentos con pasos lentos, llevando consigo un torbellino de pensamientos y la extraña certeza de que algo profundo estaba a punto de cambiar en su destino. Esa noche, acostada en una cama suave y cálida, Esmeralda permitió que sus párpados se cerraran sin miedo. El pasado aún le dolía, pero el futuro ya no parecía tan oscuro. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas que rodaban por su rostro eran de alivio y no de tristeza. Durmió profundamente, recordando al niño que recogía moras con ella en el valle y descubriendo en sus sueños que, quizá, el destino le ofrecía ahora una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, como habían acordado, Esmeralda salió con Pedro para conocer las tierras de Montelicia. El sol iluminaba los campos, dorando las colinas verdes que se extendían hasta el horizonte. El aire fresco traía olor a hierbas y al agua clara que corría por los canales. Los trabajadores saludaban al duque con respeto, y Esmeralda observaba cada detalle con atención. Todo parecía en orden, en paz, tan distinto a la casa de los Torres. Después de un tiempo,
Pedro la condujo hasta un pequeño pabellón de madera clara, sencillo y discreto. Al entrar, Esmeralda se detuvo sorprendida ante lo que vio. El espacio estaba lleno de filas de camas, cada una ocupada por personas debilitadas. Algunos tosían, otros gemían en voz baja, y había quienes respiraban con dificultad, con la mirada perdida en la fiebre. Médicos y enfermeros circulaban atentos, ajustando mantas, ofreciendo agua y anotando síntomas. El aire estaba impregnado del olor de hierbas, jabón y caldo caliente. La joven se llevó la mano al pecho, incapaz de comprender el sentido de aquel lugar. Caminó despacio, confundida, sin saber cómo reaccionar. Pedro se acercó y con voz firme le explicó lo que veía. Dijo que aquellas personas venían de las ciudades vecinas y de aldeas de la provincia. Habían buscado alivio confiando en promesas falsas, en remedios que nada curaban. Mezclas inútiles, vendidas como milagros, habían empeorado sus enfermedades en lugar de curarlas. Pedro no ocultó la verdad. Los responsables de esos engaños eran los padres y hermanos de Esmeralda, los Torres. Ella quedó inmóvil, sintiendo cómo la revelación caía como una piedra sobre su corazón. Por primera vez veía con sus propios ojos a las víctimas de su propia familia. Un señor de cabellos grises y mirada bondadosa se acercó con paso tranquilo. Pedro lo presentó como el doctor Otavio, médico traído de otra provincia para cuidar de los enfermos. El hombre la miró con ternura y dijo en tono sereno que al fin conocía a la parte buena de la familia Torres. Esmeralda se sonrojó y, aun sintiendo vergüenza, sonrió con humildad y respondió: «Por suerte sí». Aquella frase le trajo una mezcla de dolor y alivio, como si alguien por fin reconociera sus esfuerzos. Por primera vez, sintió que no estaba sola. Mientras caminaba de nuevo entre los lechos, Esmeralda observaba los rostros pálidos y las manos frágiles que descansaban sobre las sábanas. Nunca había imaginado que la crueldad de su familia llegara a tanto. Cada mirada de sufrimiento parecía pedir que la verdad saliera a la luz. Pedro la acompañaba de cerca y le dijo en voz baja: «Tus padres probablemente ya estén pensando en mudarse otra vez. Siempre lo hacen cuando la desconfianza aumenta. Cambian de ciudad, de provincia, pero repiten los mismos engaños». Esmeralda respiró hondo, sintiendo el peso de aquellas palabras. Recordó las mudanzas repentinas de su infancia, que nunca habían tenido una explicación clara. Ahora comprendía la razón. Era la huida de la verdad, la forma de escapar de las acusaciones. Pedro continuó: «Dentro de 2 meses, el Lord de Valiria vendrá a Montelitzia. Será la oportunidad de mostrar todas las pruebas y, por fin, encarcelar a tus padres y a tus hermanos. Pero para eso necesitamos tu testimonio». Las palabras de él sonaron como una sentencia inevitable. El corazón de Esmeralda vaciló. Denunciar a su propia familia sería como cortar el último lazo que aún la unía a aquella casa. Pero ¿cómo podía ignorar las camas delante de ella? Las lágrimas ardían en sus ojos, pero su voz salió firme. Dijo que testificaría. Pedro asintió, satisfecho, pero añadió con seriedad: «Ellos no pueden sospechar nada. Debemos ser discretos hasta el día de la llegada del Lord». La advertencia hizo que la joven se estremeciera, presintiendo que había más por escuchar. Solo entonces Pedro le contó lo que había descubierto en sus investigaciones. Dijo que los Torres no se conformaban con engañar y huir. Muchos que intentaron denunciarlos fueron silenciados. Algunos recibieron dinero para mantenerse callados, pero otros desaparecieron misteriosamente. Esmeralda abrió los ojos incrédula. Tardó algunos instantes en comprender el verdadero sentido de aquellas palabras. Cuando por fin entendió, sintió el cuerpo helarse y las piernas flaquear. «¿Mataron?», murmuró casi sin voz, tomada por un vértigo súbito. El estómago se le revolvió y necesitó apoyarse en Pedro para no caer. Él la sostuvo firme, mirándola a los ojos con compasión. Confirmó con tono grave que sí, vidas habían sido arrebatadas para proteger el imperio de mentiras de la familia Torres. El impacto fue tan fuerte que las lágrimas brotaron quemándole el rostro. Esmeralda jamás había imaginado
que su familia pudiera llegar a semejante crueldad. Pedro la sostuvo con fuerza y le dijo que, precisamente por eso, necesitaban extrema cautela. Su valentía era necesaria, pero debía caminar junto a la prudencia. Cada paso debía ser calculado, cada palabra pronunciada en el momento exacto. Esmeralda, aún temblando, asintió. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de todas aquellas personas que sufrían delante de sus ojos. Era cuestión de impedir que nuevas víctimas fueran hechas. La misión se había convertido en un deber. Cuando salieron del pabellón, Esmeralda lanzó una última mirada hacia atrás. Guardó cada rostro en su memoria, como si prometiera hablar por todos. El sol iluminaba las ventanas abiertas y el aire fresco de la mañana parecía más puro. Caminó junto a Pedro en silencio, pero sintió la mano de él rozar la suya en un gesto discreto de apoyo. Por primera vez, Esmeralda supo que no estaba sola. Había miedo, sí, pero también esperanza, y dentro de ella nacía una fuerza nueva, dispuesta a enfrentar la verdad. Ya sentados a la mesa para el almuerzo, Esmeralda respiraba hondo, todavía impresionada por todo lo que había visto en el pabellón aquella mañana. Mirando a Pedro, dijo con suavidad que no quería quedarse solamente dentro del castillo. Deseaba ayudar, cuidar a los enfermos, ser útil de alguna manera. Pedro, que la observaba con atención, guardó silencio unos segundos y luego reveló que tenía algo importante que mostrarle. Hizo una seña discreta a Elena, la gobernanta, que pronto regresó trayendo de la mano a un niño de unos 8 años. El pequeño, de mirada tímida y cabellos oscuros, se escondía tras la falda de Elena, espiando a Esmeralda con curiosidad. Pedro se levantó, abrió los brazos y lo llamó con ternura, presentándolo como Alexandre, su hermano menor. Contó que, tras la muerte de su madre, su padre había vuelto a casarse, y la nueva esposa falleció en el parto, dejando a Alexandre huérfano de madre. Desde entonces, él mismo se había encargado del cuidado y educación del niño. Esmeralda sonrió con dulzura, se inclinó hacia él y dijo: «Hola, Alexandre, me llamo Esmeralda». El niño, aún desconfiado, extendió la mano y tocó el cabello rubio de ella, rió bajito y enseguida corrió de vuelta a la seguridad de la gobernanta. Elena, con paciencia, comentó que lo llevaría para terminar el almuerzo y salió con él. Pedro miró a Esmeralda con una sonrisa tranquila y afirmó que, en poco tiempo, Alexandre se soltaría con ella, porque era afectuoso por naturaleza. Esmeralda preguntó con cierta curiosidad por qué no le había contado eso antes. Pedro respondió que había demasiado que asimilar y que Alexandre era todo lo que le quedaba de su familia. La joven, emocionada, veía en los ojos de Pedro la ternura que sentía por su hermano. Recordó al muchacho servicial y bondadoso con quien había jugado en la infancia, y percibió que, a pesar de los años, aquella esencia permanecía en él. Se sintió agradecida de que hubiera sido precisamente él quien la rescatara de la casa de los Torres. Volvió hacia Pedro y le dijo con sinceridad: «Gracias por haberme sacado de allí. Hoy vi que sigues siendo el mismo Pedro de antes, y me alegra estar aquí». Sus palabras fueron un bálsamo para el corazón del duque. Pedro apartó la mirada por un instante, respirando hondo. Escuchar aquello era más valioso que cualquier título o fortuna. Deseaba, más que todo, que Esmeralda empezara a sentirse en casa, que echara raíces allí, que dejara atrás las heridas de tantos años de humillaciones. Quizás con el tiempo, ella no solo aceptara quedarse, sino que eligiera compartir la vida con él. En ese momento, Elena entró en la sala con pasos apurados y anunció que una visita inesperada aguardaba en el patio. Pedro pidió permiso a Esmeralda y siguió a Elena hasta la puerta principal. La joven, intrigada, se levantó discretamente y fue hasta la ventana. Su corazón se aceleró al ver una lujosa carroza estacionada en el patio. De ella descendió una mujer de extraordinaria belleza, con largos cabellos rojos que brillaban bajo el sol. Esmeralda observó cuando el duque la saludó y con elegancia le besó la mano. Retrocedió confusa. ¿Quién sería aquella mujer y por qué Pedro no le había pedido que lo acompañara? Al otro lado del vidrio, Esmeralda percibió que la conversación era tensa.
La pelirroja gesticulaba, alterada, mientras Pedro mantenía la calma, respondiendo con firmeza. Al poco rato ambos subieron las escaleras y desaparecieron de su vista. Esmeralda volvió a la mesa, intentando disimular la inquietud, y fingió que todavía terminaba su almuerzo. Poco después, la puerta de la sala se abrió y la mujer entró con paso decidido. Se aproximó a ella con firmeza y la miró de arriba abajo. Pedro apareció justo detrás. «Esmeralda, esta es Catarina. Ella viene de Valiria», presentó el duque. Esmeralda se levantó con educación, extendió la mano y la saludó. Catarina, sin embargo, no correspondió al gesto. Sus ojos estaban cargados de tensión, odio y una rabia contenida. Volviéndose hacia Pedro, dijo con ironía: «Felicitaciones, tu prometida es muy bella». Luego anunció que se hospedaría en la ciudad y regresaría el sábado para el baile de primavera. Sin dar tiempo a respuesta, salió pisando fuerte, dejando un silencio incómodo. Esmeralda, aún de pie, miró fijamente a Pedro y preguntó: «¿Qué ha pasado aquí, Pedro?». El duque suspiró y le pidió que se sentara. Con calma, explicó que durante los años en que se entrenaba en Valiria, Catarina siempre había sido una opción bien vista para él. Muchos esperaban que se casaran, pero nunca la ilusionó ni le hizo promesas. Eran apenas buenos amigos. Después de la muerte de su padre, continuaron intercambiando cartas, y en una de ellas él reveló que pensaba pedir la mano de una joven que conocía desde antes. Esmeralda escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Pedro explicó que Catarina nunca respondió a esa carta, pero ahora había aparecido en Montelitzia, visiblemente dolida y dispuesta a confrontarlo. «Es demasiada información y apenas estamos a mitad del día», dijo ella, respirando hondo. Pedro sonrió levemente y respondió: «Perdona, no imaginé que llegaría así de improviso». Esmeralda, aún intrigada, comentó: «Ella mencionó un baile». El duque explicó que cada primavera el conde de Montelitzia ofrecía un baile tradicional y tenía certeza de que Catarina asistiría. «Pensaba anunciar nuestro compromiso en ese baile», confesó Pedro, mirándola con seriedad. Esmeralda se levantó, sorprendida. «Pero me dijiste que no me obligarías a nada». El duque la tranquilizó, explicando que sería apenas un gesto público para mostrar a la sociedad y a los propios Torres que el matrimonio era real. «Estar comprometida no te obliga a casarte después», afirmó con firmeza. Esmeralda, aún dividida, escuchó su última frase: «Pero creo que, con el tiempo, cambiarás de opinión». Esmeralda respiró profundo y sostuvo la mirada de él. Sabía que Pedro era honesto y que sus padres necesitaban creer en el compromiso para no sospechar nada. Aún así, comprendía que tendría que mantenerse firme en sus decisiones. El hombre que la había salvado era el mismo Pedro Dulce de la infancia, pero ahora también un duque decidido y dispuesto a luchar. El camino sería difícil, pero dentro de ella crecía una certeza. Quizás fuera solo cuestión de tiempo para que sus sentimientos también cambiaran. Después de tantas revelaciones y emociones en el almuerzo, Esmeralda respiró hondo y le dijo al duque que volvería al pabellón. Necesitaba ocupar la mente y el corazón en algo que le diera sentido, lejos del torbellino de descubrimientos del castillo. Pedro, con la calma de siempre, avisó que tenía asuntos que atender, pero que pediría a alguien que la acompañara. Ella sonrió y negó con la cabeza, diciendo que prefería ir sola. El duque la miró un instante, dudó, pero asintió, confiando en ella. Al salir del castillo, Esmeralda caminó por el jardín silencioso, con el viento leve moviendo sus cabellos. Sus pensamientos comenzaron a mezclarse, como páginas sueltas de un libro antiguo. Sus padres serían denunciados y encarcelados dentro de 2 meses. El duque, su amigo de infancia, se había convertido en el hombre que la rescató y que de verdad quería casarse con ella. Tenía un hermano pequeño que dependía de él, y ahora Catarina aparecía con rabia y resentimiento. El baile del sábado la dejaba nerviosa. Sabía que sus padres jamás acudirían al baile. No eran invitados a nada, pues la mala fama de los Torres se extendía por la provincia. Pero la noticia del compromiso llegaría hasta ellos, y así terminarían creyendo que era cierto.
Pensar demasiado en eso solo apretaba su pecho. Decidió entonces colocar sus pensamientos en otro lugar, concentrarse en aquellas personas del pabellón que necesitaban cuidados. El camino hasta allí le pareció más corto que nunca, quizás porque ahora sentía que tenía una misión distinta. Al llegar, encontró al doctor Ottavio sentado en la puerta, comiendo tranquilamente una manzana. El médico levantó la vista y sonrió al verla. «¿Qué hace aquí, señorita?», preguntó en tono amable. Esmeralda respondió con dulzura que había hablado con el duque sobre su deseo de ayudar allí, que no quería quedarse quieta dentro del castillo mientras había tanto por hacer. Ottavio sonrió satisfecho y se levantó. «Eso es muy bueno. Venga conmigo, le mostraré en qué puede ayudarnos». La condujo hasta un lecho donde una anciana dormía, con el rostro cansado y los cabellos finos esparcidos sobre la almohada. «Esta es Hortensia», explicó en voz baja. «Necesito que tome las medicinas, pero nadie logra convencerla. Perdió a su esposo recientemente. Ambos estaban con una gripe fuerte y empeoraron después de tomar los remedios que compraron de sus...». El médico se detuvo sin completar la frase. Esmeralda le tocó el brazo y dijo con calma: «Está bien, doctor, déjelo en mis manos. Yo intentaré convencerla». Hortensia abrió los ojos despacio y habló con voz cansada. «Los estoy escuchando. Ya dije que no voy a tomar nada. Quiero terminar con esto de una vez y descansar en paz». Ottavio hizo un gesto de impotencia y se retiró para dejar espacio a las dos. Esmeralda arrastró una silla y se sentó junto a la cama, acercándose con suavidad. «Hola, Hortensia, yo soy Esmeralda. Esmeralda Torres». La anciana cerró los puños con fuerza, el rostro endurecido por el dolor. «¿Tú eres de la familia Torres?», exclamó con rabia. «Esos bandidos. Ellos mataron a mi marido». Esmeralda respiró hondo para no llorar, mantuvo la calma y pidió que la dejara contar su historia. Hortensia la miró con desconfianza. «Seguro eres igual a ellos. ¿Qué hace el duque permitiendo que estés aquí?». Esmeralda volvió a respirar hondo y comenzó a hablar, pausadamente, sin ocultar nada, para que la mujer pudiera entender. Le contó de las veces en que rompió los frascos para impedir las ventas, de las denuncias discretas, de las noches encerrada en el sótano sin comida, de las humillaciones y la miseria en que la hacían vivir, a pesar de las riquezas aparentes. Le dijo que el duque la conocía desde niña, que habían jugado juntos en el Valle de las Orquídeas y que al volver a Montelicia decidió sacarla de esa vida y pedirla en matrimonio para protegerla. Hortensia escuchaba en silencio, con las manos menos tensas sobre la sábana. Esmeralda continuó, asegurando que dentro de 2 meses sus propios padres serían denunciados por ella. «Sé lo que hicieron y voy a hablar. Hablaré por todos ustedes, por quienes ya no pueden defenderse», afirmó con lágrimas en los ojos. Luego miró a Hortensia y añadió: «Pero usted necesita estar bien. Si amó a su esposo, si quiere justicia por él, no se rinda ahora. Hágalo por él. Él merece justicia». Sus palabras sonaron como un soplo de vida. Hortensia, con los ojos llenos de agua, la observó en silencio. El rostro endurecido empezó a suavizarse. Esmeralda tomó las medicinas, se las mostró y dijo con dulzura: «Por favor, tómelas. No es por ellos, es por usted, para que tenga fuerzas de ver la justicia cumplirse». Hortensia suspiró, miró el frasco y finalmente lo tomó. Bebió despacio, ayudada por un sorbo de agua, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Esmeralda no pudo contenerse. Se inclinó hacia adelante, rodeó a Hortensia con un abrazo delicado y dijo con la voz quebrada: «Lo siento mucho. Siento todo lo que pasó». Hortensia no respondió de inmediato, pero su mano subió y se posó en el hombro de la joven, en un gesto tímido de gratitud. En el silencio de aquella sala sencilla, algo se transformaba. El dolor y la esperanza se encontraron, y por primera vez, Esmeralda sintió que realmente podía empezar a reparar el daño causado por su familia. El final del día llegó, y Esmeralda no se detuvo ni un instante. En el pabellón había mucho trabajo, y ella se entregaba de cuerpo y alma a cada gesto. El doctor Ottavio la felicitó por el cuidado que había tenido con Hortensia,
y Esmeralda le pidió a la señora guardar en secreto su denuncia contra sus padres. Hortensia prometió callar, y eso le trajo alivio. Los otros pacientes no sabían quién era ella, pero todos la recibieron con cariño. Con su atención y delicadeza fue de gran ayuda para todos. Ya había oscurecido cuando el duque llegó al pabellón. De pie en la puerta, vio a Esmeralda inclinada junto al lecho del señor Joaquín, un anciano muy querido por todos, ofreciéndole con paciencia un cuenco de caldo caliente. Pedro no la llamó de inmediato. Prefirió quedarse en silencio, observando aquella ternura que contrastaba tanto con las sombras de su familia. Pensó en cómo un alma tan bondadosa podía haber surgido de un hogar tan cruel. Permaneció inmóvil, escuchándola despedirse con suavidad. «Ahora descanse, señor Joaquín». Cuando Esmeralda se volvió, se sorprendió al verlo en la entrada. Ella se levantó y caminó hacia él, con el corazón acelerado. «Vine a buscarte», dijo el duque, con una sonrisa discreta. Esmeralda devolvió el gesto y respondió que podían regresar. En el camino de vuelta al castillo, la luna brillaba alta en el cielo, iluminando la senda con su luz plateada. La brisa fresca traía el perfume de las flores nocturnas y el canto lejano de los grillos. El clima era tan agradable que Esmeralda comentó animada lo gratificante que había sido su tiempo en el pabellón. Pedro la escuchaba en silencio, orgulloso de lo que ella se estaba convirtiendo. De repente, Esmeralda lo miró con una sonrisa traviesa. «¿Apostamos una carrera?» Pedro arqueó las cejas y rió. «Ya estoy viejo, Esmeralda. Has trabajado toda la tarde y todavía tienes esa energía». Sin esperar respuesta, ella salió corriendo como en los tiempos de la infancia. Él respiró hondo, pero pronto la siguió, contagiado por el recuerdo de aquellos días. La risa de ella llenaba la noche de ligereza, y por unos instantes parecían dos niños otra vez. Antes de llegar al castillo, Esmeralda tropezó con una piedra y cayó al suelo. Pedro corrió hacia ella preocupado y preguntó si estaba bien, pero ella, riendo de su propia torpeza, respondió: «Realmente ya no somos niños». Él también rió, aliviado, y la ayudó a levantarse. Sus manos sostuvieron las de ella con firmeza, y luego la sujetaron por la cintura para que recuperara el equilibrio. Las miradas se cruzaron, y el aire entre ellos pareció detenerse por un instante. Pedro se acercó más, y el corazón de ella latió desbocado. La noche silenciosa parecía esperar el momento en que sus labios se unieran, pero Esmeralda levantó las manos y las apoyó en el pecho de él, deteniendo la aproximación. «No estoy lista para eso, Pedro», susurró sin atreverse a mirarlo a los ojos. El duque suspiró hondo, respetándola. «No hay problema. Vamos a cenar ahora», dijo con serenidad. Continuaron el camino al castillo, callados, pero llenos de pensamientos. La cena fue breve, y Esmeralda subió pronto a su habitación. El día había sido largo y lleno de emociones. En lo alto de la escalera, sentado con las piernas colgando, encontró a Alexandre. Esmeralda sonrió y preguntó por qué no había ido a dormir. El niño respondió que esperaba a Pedro para que le leyera una historia. Ella lo miró con ternura y propuso: «¿Y si hoy te la leo yo?». Alexandre quedó en silencio, pensativo, hasta que ella le tendió la mano, prometiéndole un cuento muy divertido. Él aceptó y se levantó. Camino al cuarto del niño, se encontraron con Elena, que se disculpó por no haber visto que Alexandre se había levantado. Esmeralda tranquilizó a la gobernanta y le pidió que fuera a descansar, que ella lo pondría en la cama. El pequeño se acostó, esperando por la historia. «¿Dónde están los libros?», preguntó Esmeralda. El niño rió y respondió que Pedro inventaba todo cada noche. Esmeralda sonrió y decidió inventar también, creando un relato lleno de aventuras. Antes de la mitad, Alexandre ya dormía profundamente. Esmeralda se recostó en el sillón, satisfecha, y terminó por quedarse dormida también. Un tiempo después, se sintió flotar. Abrió los ojos lentamente y vio el cuello fuerte y la barba negra rozando suavemente su frente. El perfume de Pedro era embriagador, y comprendió que estaba siendo llevada en sus brazos. Fingió que aún dormía para prolongar aquel regazo protector. Con cuidado, él caminaba por el corredor y ella pudo contemplar de cerca
el perfil firme de su mandíbula. Pero al abrir los ojos de nuevo, escuchó su voz baja y juguetona. —¿Está analizando mi barba, señorita Torres? Sorprendida, se sonrojó al instante. Pedro se detuvo y la colocó con suavidad en el suelo. Esmeralda, avergonzada, murmuró una disculpa, pero él solo sonrió y le agradeció por haber leído a Alexandre. Comentó que sus historias ya estaban sin repertorio, porque inventaba todas las noches, pero que muchas estaban en la biblioteca, y el niño lo descubriría cuando aprendiera a leer. Esmeralda rió y confesó que también se había quedado dormida. Pedro respondió que entonces era hora de dejarla descansar. Ella entró en su cuarto, aún con el corazón acelerado, y encontró sobre la cama un vestido magnífico de un violeta profundo, esperándola. Al tocarlo recordó que el baile estaba cerca. Sonrió para sí misma, comprendiendo que la vida en Montelicia la sorprendía a cada día, trayéndole dolores, descubrimientos, pero también emociones que nunca había soñado vivir. Durante la semana previa al baile, Esmeralda seguía una rutina dedicada. Cada mañana acudía al pabellón para cuidar a los enfermos junto al doctor Ottavio, ofreciendo medicinas, palabras de consuelo y gestos de ternura. Después volvía al castillo para almorzar con Pedro y Alexandre, y por la tarde regresaba al pabellón hasta la llegada de la noche, cuando el duque iba a buscarla. Hortensia, ya más fuerte, comenzaba a ayudarla, convirtiéndose en su compañera fiel. Por la noche, Esmeralda era la narradora oficial de Alexandre, que se dormía con sus historias inventadas. El viernes comenzaron los preparativos del gran baile de primavera. El castillo secundario, construido para fiestas, fue adornado con flores frescas de los jardines, tapices claros y enormes candelabros de cristal. El sábado, todo estaba listo. El clima de expectación era visible entre criados e invitados. Cada detalle mostraba el cuidado de Pedro, que había elegido ese salón alternativo para no perturbar a los enfermos del pabellón. Así, Montelicia se preparaba para una velada que sería recordada en toda la provincia. Esmeralda vistió el deslumbrante vestido violeta profundo que el duque había mandado confeccionar para ella. La seda brillaba suavemente bajo la luz, con bordados plateados que marcaban su cintura y caían en líneas elegantes hasta el suelo. Su escote discreto resaltaba la postura erguida, y las mangas caían con suavidad sobre sus brazos. El cabello rubio estaba recogido en un moño trenzado, adornado con pequeñas flores blancas, y un sencillo collar de perlas completaba la visión. Al mirarse al espejo casi no se reconoció. Unos golpes suaves en la puerta anunciaron la llegada de Pedro. Al abrir, lo encontró impecable en un frac negro de corte perfecto. El chaleco de terciopelo gris contrastaba con la camisa blanca de cuello alto, y una corbata de seda color vino añadía un toque de distinción. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, y la barba bien recortada realzaba su semblante. Por un momento ninguno habló. Pedro quedó sin aliento, con los labios entreabiertos, cautivado por la belleza de Esmeralda. La carroza los condujo hasta el castillo iluminado por antorchas. En el interior, las músicas de cuerdas resonaban con suavidad, y el perfume de las flores se mezclaba con el aroma del vino servido en copas de cristal. Las damas lucían vestidos de seda y encajes bordados, y los caballeros portaban casacas suntuosas. Al descender de la carroza, todos los ojos se volvieron hacia ellos. Murmullos se extendieron. ¿Quién era aquella joven de cabellos dorados al lado del duque? Esmeralda sintió el peso de las miradas, pero Pedro la sostuvo con firmeza. Él la condujo al centro del salón, donde los espejos multiplicaban la luz dorada de los candelabros. Esmeralda observaba con fascinación a las damas sonriendo, a los caballeros brindando, los colores vivos de los trajes y el brillo de las joyas. Pero en lo profundo de su alma, recordaba a los enfermos del pabellón, arruinados por las falsas promesas de su familia. Pedro notó su distracción, tocó suavemente su brazo y la llevó consigo. Entonces, con voz clara y firme, se dirigió a los presentes. El duque dio la bienvenida a todos, agradeciendo la confianza de la nobleza reunida.
Dijo que aquella noche era especial no solo por la tradición del baile, sino también por otra razón aún más importante. Estaba oficialmente comprometido con Esmeralda. Un murmullo recorrió la sala y las miradas se concentraron en ella. Pedro no mencionó su apellido, solo su nombre, pero el silencio fue interrumpido por la voz aguda de la madre de Esmeralda. «Esmeralda Torres, ¿verdad? ¿La hija de la familia Torres?» El cuerpo de Esmeralda se estremeció. Al volverse, vio a sus padres y a sus 3 hermanos al lado de Catarina. Su corazón se agitó y los susurros crecieron alrededor. Pedro, sin perder el control, hizo una señal a los músicos, que comenzaron a tocar para calmar los rumores. Con firmeza se dirigió a los intrusos. «Ustedes no fueron invitados». El padre de Esmeralda rió con sarcasmo. «¿Cómo no, duque? Es el compromiso de nuestra hija. Claro que debíamos estar aquí». Pedro clavó los ojos en Catarina con una mezcla de decepción y frialdad. «¿Y tú? ¿Qué haces con ellos?» Catarina vaciló antes de responder. «Encontré a Rodrigo, el hermano mayor, en la posada donde me hospedo. Conversamos, y al saber que eran su familia, pensé que era natural traerlos». Pedro comprendió al instante cómo habían entrado. Los guardias confiaron porque iban junto a Catarina. En ese momento, el capitán Fernández, jefe de la guardia, se aproximó en silencio, esperando instrucciones. Pedro no dudó. «Capitán Fernández, retírelos de inmediato, y Catarina, tú también estás desconvidada». El salón quedó en silencio absoluto. Catarina palideció, incrédula. Jamás había pensado que Pedro, su viejo amigo, la expulsaría delante de todos. «Yo no imaginé que sería así, discúlpame, Pedro». Pero él fue implacable. «Tú tramaste todo esto. Ahora salgan». Fernández hizo una seña, y los guardias sacaron a Catarina y a la familia Torres bajo las miradas sorprendidas de la nobleza. Cuando Pedro se volvió hacia el salón, no encontró a Esmeralda. Su corazón se aceleró. La buscó entre los pasillos hasta verla afuera, junto a la fuente iluminada por la luna. Tenía los ojos llenos de lágrimas y el rostro escondido entre las manos. Se acercó despacio y la envolvió en un abrazo firme. «Lo siento mucho, Esmeralda. Nunca imaginé que Catarina fuera capaz de semejante crueldad». Ella sollozó. «¿Viste cómo me miraron? Ese apellido. Yo no soy como ellos, Pedro». Él levantó suavemente su rostro entre las manos y la miró con intensidad. «Yo lo sé. Tú no eres como ellos. Y nunca permitiré que vuelvan a cruzar estas puertas». La luna se reflejaba en el agua de la fuente, iluminando los ojos húmedos de Esmeralda. El silencio de la noche parecía contener la respiración del momento. Las manos de Pedro permanecieron en su rostro y sus miradas se fundieron. Entonces, finalmente, sus labios se unieron en un beso profundo, lleno de promesas de amor y esperanza. El beso junto a la fuente fue como la revelación de un destino. Los labios de Pedro se unieron a los de Esmeralda con dulzura e intensidad, y ambos sintieron que el mundo enmudecía a su alrededor. El corazón de ella latía desbocado, como si nunca hubiera conocido antes la fuerza del amor. Él la estrechaba con firmeza, pero con cuidado, transmitiendo seguridad y deseo al mismo tiempo. Para Pedro, aquel momento era la confirmación de años de espera, de un sentimiento guardado desde la infancia. Cuando se apartó, sus ojos oscuros brillaban todavía. Pedro acarició el rostro de ella con las manos y dijo en voz baja: «Ahora volvamos adentro y bailemos, ¿de acuerdo?» Esmeralda sonrió, tímida y feliz, y asintió. Él entrelazó su mano con la de ella y la condujo de regreso al salón. El murmullo de las conversaciones disminuyó cuando entraron juntos, y todos los ojos se posaron sobre la pareja. Pedro la llevó al centro del salón, se inclinó levemente y la rodeó con el brazo, preparándose para la danza. La música comenzó suave, y los dos se deslizaron sobre el mármol pulido. Esmeralda apoyó la cabeza en el hombro de Pedro, dejándose conducir. El toque firme de él en su cintura le hacía sentir protegida y deseada, como si aquel fuera el lugar que siempre había esperado ocupar. El vestido violeta brillaba bajo la luz de los candelabros, mientras el traje oscuro de él la complementaba como sombra y luz. Los invitados
observaban en silencio respetuoso, cautivados por la armonía entre ambos. Para Esmeralda, bailar allí era como vivir un sueño. Nunca antes había experimentado la sensación de formar parte de algo tan grandioso y al mismo tiempo sentirse en paz, como si solo los brazos de Pedro importaran. Él inclinaba el rostro para aspirar el perfume de sus cabellos, mientras la guiaba con pasos firmes y elegantes. El salón parecía desvanecerse, y solo quedaban la música y el compás de sus corazones latiendo juntos. Ella cerró los ojos y se dejó llevar. Cuando la danza terminó, Pedro alzó la mano de ella y pidió la atención de los presentes. Su voz sonó fuerte y clara. Quiero decirles a todos que lamento lo ocurrido en la apertura de este baile, pero es importante que sepan, estoy con Esmeralda porque esa familia no es digna de ella. Les exijo que la respeten, porque aunque sea una Torres, no es como aquellos que fueron expulsados esta noche. Ella es buena, generosa, y será mi esposa. El salón entero quedó en silencio. Esmeralda permaneció inmóvil con el corazón ardiendo. Su esposa. Las palabras resonaban en su mente, trayendo un torbellino de emociones imposibles de explicar. El beso en la fuente había despertado en ella algo intenso, pero escucharlo declarar aquello en público era avasallador. Sintió las piernas temblar, las lágrimas arder en los ojos, pero no era tristeza, era emoción pura. Pedro la defendía ante todos, sin miedo ni reservas, con el corazón expuesto. El salón estalló en aplausos, y los invitados comenzaron a acercarse para felicitarlos. Muchos elogiaron a Esmeralda, otros felicitaron a Pedro por su valentía y elección. Por primera vez en la noche, ella sintió que las miradas sobre sí no eran de juicio, sino de respeto. Las palabras de Pedro lo habían cambiado todo. Durante el resto del baile, Esmeralda sonrió de verdad, más ligera, como si una carga se hubiera desvanecido de sus hombros. Pedro no se separó de ella ni un instante. Volvieron a bailar, brindaron con vino, probaron los manjares servidos y rieron con los invitados. Él se empeñaba en integrarla a cada momento, mostrando a todos que no era solo una presencia pasajera, sino la dueña de su corazón. Con cada gesto, Esmeralda sentía que el pasado doloroso se diluía, reemplazado por nuevas memorias felices. Esa noche, él logró hacerla olvidar la otra parte de su vida. Cuando regresaron al castillo, ambos estaban exhaustos. Se sentaron juntos en el sofá del gran salón, aún con los ecos de la música en el alma. Esmeralda suspiró y sonrió. Creo que nunca había bailado tanto en mi vida. Pedro rió acomodándose la chaqueta. Ni yo, Esmeralda, pero tienes una energía sin fin. Ella lo miró y con voz suave dijo, gracias por todo hoy. Yo me quedé callada, no tuve valor de hablar, y tú fuiste quien los enfrentó. Pedro se puso serio un instante. No podían quedarse, Esmeralda, habrían arruinado la fiesta. Y piensa si llegaban a descubrir el pabellón y las personas que trato allí. Ella frunció el ceño y preguntó, ¿en alguna de tus cartas a Catarina mencionaste el pabellón? Él vaciló, y luego respondió, lo mencioné el año pasado, pero fue hace tanto tiempo que dudo que lo recuerde. Esmeralda suspiró. Ojalá. Ella no tiene nada de bueno, y va a querer entrometerse para conquistarte. Pedro tomó entonces sus manos, mirándola con ternura. No te preocupes, ya tengo dueña en mi corazón, Esmeralda. Siempre fuiste tú, desde la infancia, y siempre lo serás. La intensidad de sus ojos la envolvía como una llama, y ella sonrió, vencida por la emoción. Se inclinó lentamente y lo besó con calor. Las manos de él descendieron por su cintura, atrayéndola hacia sí, y ella sintió que su cuerpo se estremecía. Con esfuerzo, se apartó y rió. Basta, señor Pedro, yo voy a subir a mi cuarto. Él suspiró, aún con el fuego de aquel beso latiendo en el pecho. De acuerdo, pero mañana quiero llevarte a ti y a Alexandre a un lugar especial para mí. Ella sonrió, le dio un último beso de despedida y subió las escaleras con las piernas temblorosas y el corazón en llamas. A cada paso, sentía su cuerpo arder y su alma vibrar con un sentimiento imposible de ocultar. Por fin sabía lo que sentía por aquel hombre, y ese amor
la dejaba extasiada. A la mañana siguiente, Esmeralda despertó con los golpecitos apresurados en su puerta. Era Alexandre, ansioso por la excursión prometida. Ella sonrió, tomó su pequeña mano y descendió con él hasta la entrada del castillo, donde Pedro ya los esperaba con una cesta de mimbre repleta de comida. El sol brillaba suavemente, y la brisa fresca de la mañana acariciaba los cabellos dorados de Esmeralda. Pedro sugirió que fueran caminando, y partieron juntos. Alexandre corría delante, riendo, mientras el duque llevaba la cesta en una mano y con la otra conducía a Esmeralda con firmeza. Caminaron unos 700 metros hasta llegar a un campo abierto. El corazón de Esmeralda se iluminó al ver los arbustos cargados de arándanos. Pedro sonrió y explicó que, al regresar 2 años atrás, había plantado aquellas matas porque recordaba cuando corrían por los campos buscando esas pequeñas frutas. Los ojos de Esmeralda brillaron y se apresuró a recoger algunas, entregándoselas a Alexandre, que se deleitó con el sabor y pronto salió corriendo para coger más por sí mismo. Pedro extendió un mantel sobre la hierba y los dos se sentaron juntos, observando a Alexandre jugar. Tras los árboles, una pequeña represa reflejaba la luz de la mañana, y Pedro comentó que llevaría al niño a nadar un poco. Esmeralda sonrió y prefirió quedarse organizando la comida. Mientras los dos bajaban hacia el agua, ella respiró hondo, sintiendo que ahora tenía una verdadera familia. En voz baja, murmuró: «Esmeralda, ahora tienes una familia de verdad, una familia que te ama». La cesta parecía preparada para varios días. Había panes frescos, quesos envueltos en paños, pollo asado, frutas secas y dulces de miel. Esmeralda dispuso todo con cariño sobre el mantel y luego se recostó un instante, mirando el cielo azul salpicado de nubes, escuchando el canto de los pájaros en las copas de los árboles. A lo lejos, las risas de Alexandre y Pedro resonaban desde la represa, llenando su corazón de ternura y de una paz que nunca había conocido. Un tiempo después, Alexandre regresó corriendo, con el cabello mojado, diciendo que tenía mucha hambre. Esmeralda sonrió y lanzó una mirada divertida a Pedro. «Ahora entiendo la cantidad de comida». Él rió, confesando que, después de nadar, comían por 4. Ambos estaban empapados pero radiantes. Se sentaron a comer, compartiendo frutas y pollo, riendo con las ocurrencias del niño. El día parecía perfecto, un regalo de unión y alegría. De pronto, un olor a humo interrumpió la calma. Esmeralda levantó el rostro y vio a lo lejos una columna oscura elevándose hacia el cielo. Pedro se puso de pie de inmediato, con el semblante endurecido. «Es el pabellón», dijo con firmeza. Tomó a Esmeralda por los hombros. «Lleva a Alexandre al castillo enseguida. Yo iré allí». El corazón de ella se agitó, pero obedeció. Apretó la mano del niño y corrió sin mirar atrás hasta llegar al castillo. Dejó a Alexandre bajo el cuidado de Helena y, sin pensarlo 2 veces, volvió a correr hacia el pabellón. Cuando llegó, la visión la paralizó. Las llamas habían devorado casi toda la construcción. Entre el humo, vio a Hortensia cubierta de hollín. Esmeralda corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «¿Qué pasó?», preguntó con la voz temblorosa. La mujer, jadeante, respondió que el fuego había empezado en los fondos, en habitaciones vacías, pero que lograron sacar a todos los pacientes a tiempo. Carruajes llegaban apresurados para transportar a los enfermos al castillo. Esmeralda ayudó a Hortensia a subir a uno de ellos, asegurándose de que estuviera a salvo. Luego, corrió en busca de Pedro. Lo encontró de pie frente al pabellón, con los ojos fijos en lo que quedaba de la estructura. Las llamas iluminaban su semblante grave y parecía cargar el peso del mundo sobre los hombros. Esmeralda se acercó, lo rodeó con un abrazo y sintió su respiración pesada. Pedro cerró los ojos con la voz cargada de dolor. «Tenías razón, Esmeralda. Catarina se lo contó a ellos. No tengo dudas de que fueron tus padres». El corazón de ella se hundió, pues sabía que estaba en lo cierto. El crepitar de las llamas era ensordecedor, pero dentro de sí Esmeralda sentía solo un vacío infinito. «Al menos todos están vivos», murmuró, intentando encontrar consuelo.
Pero Pedro giró hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. «No todos», respondió con amargura. «No encontramos al señor Joaquim». La respiración de Esmeralda se quebró y las lágrimas brotaron en sus ojos. Pedro continuó con la voz entrecortada. «Creemos que volvió a su antigua habitación, en los fondos. Siempre le gustaba ese lugar». El pecho de Esmeralda se desgarró en un dolor insoportable. Joaquim, el hombre frágil a quien llevaba caldo cada noche, no había resistido. Cayó en llanto sobre el hombro de Pedro, y ambos se abrazaron en silencio, ante las cenizas que consumían no solo un pabellón, sino también una parte de sus corazones. El día que había comenzado con la promesa de paz se transformó en verdadero terror. Mientras Pedro permanecía con sus hombres frente a las cenizas del pabellón, Esmeralda siguió hacia el castillo para acompañar la instalación de los pacientes rescatados. Pronto supo que el castillo secundario ya estaba siendo preparado para recibirlos y que algunos ya habían sido trasladados allí. Su corazón latía pesado, entristecido por el recuerdo doloroso de Joaquim, cuya ausencia era una herida que todos cargarían. Al llegar al Castillo 2, Esmeralda no descansó hasta ayudar en la instalación de cada paciente, acomodándolos en camas limpias, ofreciéndoles agua y palabras de consuelo. Solo se detuvo cuando todos estuvieron bajo un techo seguro. Hortensia se acercó a ella, todavía con el rostro manchado de hollín. «Esmeralda, todos ya están aquí, menos Joaquim». El silencio entre ambas fue devastador. La mirada de Esmeralda decía lo que la otra ya sabía. Joaquim jamás llegaría allí. Las lágrimas brotaron, y Hortensia sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Esmeralda la sostuvo por los hombros y le pidió con firmeza que fuera fuerte, pues debían contar la noticia a los demás enfermos. Juntas, comunicaron la pérdida, y el Castillo 2 se sumió en profunda conmoción. Muchos lloraron, otros guardaron silencio en su dolor. El nombre de Joaquim resonaba entre suspiros, recordado como un hombre gentil que solo soñaba con días tranquilos. Ese vacío se convertiría en cicatriz para todos. Ya era madrugada cuando Esmeralda dejó el Castillo 2 y caminó hasta el castillo principal. El silencio de la noche pesaba y su corazón presentía lo peor. Al llegar, preguntó por Pedro. Encontró a Elena en el corredor y le preguntó por él. La gobernanta, seria, respondió: «El duque reunió a unos 20 hombres, señora, y partió hacia la ciudad». Esmeralda llevó la mano a la boca, temblando. Sabía exactamente lo que él pretendía: iría a cazar a los culpables. Mientras Esmeralda asimilaba la noticia en el castillo, Pedro avanzaba por el camino al frente de sus hombres. Su expresión era de pura determinación. Uno de los torres debía haberse quedado atrás y provocado el incendio, pues eran 2 días hasta la ciudad, y Catarina ciertamente ya les había informado sobre el pabellón. No querían dejar pruebas. Pedro ordenó que algunos de sus hombres buscaran en los alrededores cualquier rastro de la familia, porque quien había encendido el fuego no estaría lejos. Fueron 2 días de cabalgata hasta llegar frente a la casa de los Torres. Pedro tenía razón. No quedaba nada. Las puertas destrozadas, el suelo ennegrecido y las paredes chamuscadas denunciaban la prisa de la huida. El duque concluyó que ellos mismos habían incendiado la casa para no dejar pistas. Ordenó a sus hombres dispersarse por la región en busca de información, mientras él se dirigía a la posada del pueblo. Allí, frente a la puerta, vio aún estacionada la carroza de Catarina. Lleno de furia, Pedro entró sin vacilar. El dueño de la posada intentó hablar, pero retrocedió ante la mirada del duque, que lo conocía demasiado bien como para que se atreviera a mentir. Subió las escaleras y abrió la puerta de golpe. Catarina, sorprendida, estaba arreglando maletas con evidente apuro. Al verlo, alzó las cejas y forzó una sonrisa. «Pedro, volviste para pedirme disculpas». La ironía en su voz no hizo más que avivar la ira que lo consumía. Él se acercó despacio, con los ojos chispeantes de rabia. «¿Tienes idea de lo que has hecho?». Catarina rió nerviosa y respondió: «Ya pedí disculpas por haberlos llevado al baile». Pedro perdió la calma. «Catarina,
No tienes idea de lo que pasó. Les hablaste del pabellón, ¿no es cierto? ¿De los enfermos que cuidábamos después de haber recibido remedios falsos? Catarina dudó por un instante, pero confesó. Sí, lo comenté con Rodrigo. Le dije que eras un buen hombre y que Esmeralda tuvo suerte. La voz de Pedro retumbó como un trueno. ¿Sabías que quienes vendían esos falsos remedios eran la familia de Esmeralda? Ellos incendiaron el pabellón, Catarina. Un hombre murió, y para borrar las huellas, prendieron fuego a su propia casa antes de huir. Las palabras cayeron como una espada, y Catarina se quedó pálida. Se sentó al borde de la cama atónita. Yo no lo imaginaba. Pensé que Esmeralda era solo una hija rebelde, y que tú estabas engañado. Nunca imaginé de qué eran capaces. Pedro dejó al capitán Fernández y a algunos de sus hombres investigando los rastros dejados por la familia Torres y emprendió el camino de regreso a Montelitzia. El viaje fue penoso, pues hacía días que el duque no se alimentaba adecuadamente. La debilidad se apoderaba de su cuerpo y en varios momentos casi cayó del caballo, siendo sostenido por uno de sus soldados. Su semblante mostraba no solo el cansancio físico, sino también el peso de todas las penas que cargaba. Cuando la comitiva llegó al castillo, Esmeralda corrió a su encuentro. Al verlo tan abatido, pidió a 2 hombres que lo ayudaran a subir hasta la habitación y le pidió a Elena, con ternura, que llevara una comida caliente. Después de un baño que lo liberó del polvo del camino, Pedro reposó en la cama y, ya más repuesto, tomó las manos de Esmeralda entre las suyas. Con voz baja confesó: «Fue Catarina quien les habló del pabellón. La casa de tu familia estaba quemada y ellos habían huido. Dejé a Fernández siguiendo el rastro». Esmeralda preguntó por Catarina, y el duque, con firmeza, aseguró que ella nunca volvería a poner un pie allí. Su mirada se clavó en la de ella, y Esmeralda vio no solo el cansancio, sino también la tristeza y la decepción que lo consumían. Con un nudo en la garganta, Pedro murmuró: «Todo lo que ocurrió pesa sobre mí, Esmeralda. Siento que fallé en protegerlos a todos». Ella se inclinó y lo abrazó con ternura, y él, mirándola a los ojos, declaró: «Te amo, siempre te he amado». El corazón de Esmeralda ardió, y con lágrimas en los ojos respondió: «Yo también te amo». El beso que siguió fue profundo, lleno de entrega y promesas silenciosas. Después, Esmeralda le pidió que descansara, pero Pedro, con una sonrisa cansada, bromeó: «¿Me cuentas una historia?». Ella sonrió y, sin reservas, se recostó a su lado. Con voz suave comenzó a narrar una de las historias que inventaba para Alexandre. Pronto notó que Pedro había caído dormido con la paz de un niño y con cuidado lo cubrió antes de salir del cuarto. En el pasillo encontró a Elena, que le avisó que algunos hombres deseaban hablar con el duque. Esmeralda no dudó. «Él necesita descansar, yo los atenderé». Elena la miró fijamente y preguntó: «¿Estás segura de querer encargarse de esto?». Un escalofrío recorrió la espalda de Esmeralda. «¿Por qué lo dices, Elena? ¿Qué pasó?». La gobernanta suspiró y la condujo hasta el patio, donde la escena la esperaba. 5 hombres del duque sujetaban a Rodrigo, cubierto de lodo y con el rostro marcado por golpes. Esmeralda sintió la sangre helarse al ver a su hermano. Recordó a Joaquim, a las víctimas, las mentiras y traiciones, y el peso del odio de su propia familia cayó sobre ella. Rodrigo, incluso en esa condición, intentó humillarla. «¿En serio tú vas a dictar la sentencia, hermanita? ¿Quién te crees que eres?». Esmeralda respiró hondo y contestó con calma: «El duque está descansando. Llévenlo al calabozo. Mañana él decidirá». La máscara de arrogancia se derrumbó. Rodrigo, comprendiendo la gravedad de la situación, cambió el tono y gritó desesperado: «Esmeralda, por favor, perdóname». Pero ella no se volvió. Caminó con firmeza de regreso al castillo. Las lágrimas, sin embargo, brotaron cuando Elena la alcanzó y la acomodó en un sofá. «Es muy triste, Elena. ¿Cómo pudieron hacer tanto daño?». La gobernanta se quedó a su lado, hasta que, agotada, Esmeralda subió a descansar. A la mañana siguiente, al bajar, encontró a Pedro ya sentado a la mesa tomando café.
Él la recibió con una sonrisa serena. ¿Lograste dormir?, preguntó, sabiendo ya que Rodrigo había sido capturado. Casi nada, respondió ella. Pedro la abrazó y le dijo: «Todo va a estar bien, Esmeralda. Enviaré a Rodrigo a Valiria, será juzgado allí. Por la muerte de Joaquim ya no tendrás que testificar, él entregará a toda la familia». Un alivio inundó su corazón. Pedro añadió: «Le pedí a Elena que se encargara del castillo 2 hoy, para que tú descanses. Han sido días muy pesados. ¿Quieres cabalgar conmigo?». Esmeralda asintió, y pronto 2 caballos estaban preparados. El sol de la mañana brillaba dorado, el viento soplaba suave sobre los campos y el perfume de las flores silvestres impregnaba el aire. Cabalgaron juntos hasta la colina y desde allí contemplaron valles verdes infinitos. La vida, incluso después del dolor, aún podía ser bella. El duque la ayudó a descender del caballo y la condujo hasta una manta extendida sobre la hierba. La vista era deslumbrante. El río serpenteaba a lo lejos, los bosques se extendían hasta el horizonte y el cielo azul parecía pintado a mano. Esmeralda suspiró, emocionada. «¿Cómo puede ser tan hermoso?». Pedro la atrajo hacia sí con suavidad. «Vengo aquí cuando todo parece difícil. Hoy quise que este lugar también fuera tuyo». Tomó su barbilla y la hizo mirarlo a los ojos. «Esmeralda, ¿quieres casarte conmigo?», preguntó, con la voz cargada de esperanza. Ella rió levemente. «¿Pero no estamos ya comprometidos delante de tantas personas?». El duque sonrió, aunque su mirada era seria. Esmeralda, con lágrimas felices, respondió: «Claro que quiero casarme contigo». El beso que siguió fue ardiente, distinto a todos los anteriores. Entonces Pedro la condujo hasta la manta, y allí, rodeados por la belleza de la naturaleza, se entregaron plenamente al amor. Fue una entrega suave, hecha de caricias lentas y miradas que decían más que 1000 palabras. Reclinados sobre la manta, sintieron el calor de sus cuerpos fundirse, la brisa acariciarles la piel y el cielo ser testigo silencioso de aquel momento único. Esmeralda se sintió finalmente amada, deseada y protegida, libre de todas las cadenas del pasado. Pedro, por su parte, descubrió en ella no solo pasión, sino la razón de su vida. Al abrazarse después del amor, todo a su alrededor pareció silenciarse, como si el mundo entero celebrara esa unión. Ambos regresaron felices al castillo, renovados por el amor que los unía. Debido a todo lo que había sucedido, decidieron esperar al menos 2 meses para la boda. Conversaron largamente y concluyeron que el segundo castillo debía permanecer como refugio para los enfermos que aún necesitaban curarse. También construyeron una hermosa tumba para Joaquim, donde todos se reunieron para darle el último adiós a aquel hombre que se había convertido en símbolo de valentía y resistencia. El lugar, sencillo pero rodeado de flores, transmitía serenidad y recordaba a todos cuánto había valido su vida. Rodrigo fue llevado a Valiria, pero no sabía el paradero del resto de la familia. En realidad, lo habían dejado atrás, usado como instrumento de venganza, y huyeron sin preocuparse por él. La traición hirió su orgullo y lo llenó de rabia, y así decidió contarlo todo al Lord de Valiria. Mientras tanto, el capitán Fernández permanecía en la persecución de los rastros de los Torres. Dedicado y firme, no descansaba hasta que cada uno de ellos fuera encontrado y llevado a la justicia. Más enfermos fueron llevados al castillo, y el doctor Otavio se desvivía por recuperar la salud de todos. Esmeralda comenzó a enseñar a leer a Alexandre, y pronto el niño ya era capaz de narrar sus propias historias. Muchas veces era él quien leía, hasta que Esmeralda o incluso el duque se dormían escuchando su voz. Hortensia, ya recuperada, se había convertido en la mano derecha del doctor Otavio, ayudando a los pacientes con dedicación y cariño, demostrando que el dolor también podía abrir paso a la esperanza. Esmeralda percibía la mirada discreta que los dos se lanzaban y una tarde le dijo a Hortensia que ella merecía ser feliz nuevamente. La señora se ruborizó, sonriendo tímida, pero Esmeralda tenía la certeza de que ya hablaban sobre la posibilidad de un futuro juntos. En el fondo,
Sentía alegría al ver que nuevas historias de amor florecían en aquel lugar. Para Esmeralda, nada era más valioso que la transformación de las cicatrices en semillas de vida. Los días fueron pasando y poco a poco, aquel episodio sombrío comenzó a disiparse. En el lugar de la casona destruida, el duque mandó plantar un naranjo, la fruta preferida de Joaquim. Esmeralda adoraba aquel rincón del jardín, pues allí sentía que la memoria de él continuaría viva. Más que eso, amaba aquel lugar, amaba a Pedro, amaba a Alexandre y a todos los que se habían convertido en parte de su nueva vida. Por primera vez, el castillo respiraba como un verdadero hogar. El segundo castillo dejó de ser solo un refugio para las víctimas de los Torres. Pasó a acoger también a otras personas enfermas que llegaban de lejos en busca de tratamiento. El duque, previendo la demanda, decidió contratar más médicos y enfermeros. Todo parecía caminar hacia días de esperanza, pero Esmeralda sabía que aún necesitaba poner una piedra definitiva sobre su pasado. Todavía había dentro de ella algo que exigía ser cerrado con firmeza y valor. Estaba sentada en la biblioteca con Alexandre, ayudándolo a leer cuando Pedro entró. Pidió al niño que fuera a jugar y se sentó a su lado. Con el semblante serio anunció: «Esmeralda, el capitán encontró a tu familia. Los guardias de Castelamar colaboraron en la búsqueda y finalmente fueron localizados. Llegaron a la ciudad con otros nombres y comenzaron a vender remedios nuevamente. Intentaron huir y en medio de la confusión tu padre fue alcanzado y murió. Tu madre y tus 2 hermanos fueron apresados. Serán trasladados a Valiria junto con Rodrigo para ser juzgados». Esmeralda esperaba que las lágrimas corrieran, pero no llegaron. Solo sentía una tristeza silenciosa, una decepción pesada. Nunca había tenido en verdad un padre. Era él quien más veces la arrojaba al sótano, quien la azotaba, quien la trataba como una carga. Nunca había conocido el amor verdadero hasta el momento en que Pedro la rescató. Los recuerdos surgían como cuchillos, pero sabía que ya no pertenecían al presente. Miró firmemente al duque y dijo: «Tal vez debería sentir más por ellos, por ser mi familia. Pero familia es quien ama, quien cuida, quien está a tu lado, quien se preocupa y te trata con cariño. Ellos no son mi familia. Ustedes aquí lo son. Y a partir de hoy no vamos a hablar más de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a reconstruir nuestra vida. Nuestra familia es lo que importa ahora». Las palabras salieron con firmeza, y por primera vez ella sintió ligereza al decirlas. Pedro la abrazó fuertemente, emocionado. En ese instante, Esmeralda y el duque supieron que los Torres se habían convertido solo en pasado, un pasado que nunca más volvería a alcanzarlos. Allí, en el silencio cómplice de la biblioteca, sellaron que el futuro estaría hecho únicamente de amor, justicia y todo lo que juntos estaban dispuestos a construir. Los 2 meses pasaron veloces, como si el propio tiempo deseara ver el desenlace de aquella historia. Cada amanecer traía esperanza, y cada tarde dejaba en el aire la serenidad de una vida sin miedo. Pedro y Esmeralda aprovecharon esos días para fortalecer sus lazos con Alexandre, cuidar de los enfermos y preparar sus corazones. Y al fin, había llegado el día más esperado, el de la boda. En la habitación bañada por la luz de la mañana, Esmeralda temblaba de emoción. Elena y Hortensia estaban con ella, sus amigas inseparables, aquellas que la habían sostenido cuando todo parecía perdido. Ajustaban el velo, prendían los lirios frescos en su cabello y mientras lo hacían, sus ojos brillaban de lágrimas contenidas. Esmeralda se miró en el espejo y casi no se reconoció. Era una novia radiante, lista para vivir un sueño. Su vestido era de seda blanca, ligero y vaporoso, que caía en delicadas ondas hasta el suelo. El corpiño, bordado con hilos plateados y diminutas perlas, resaltaba su figura con elegancia. El velo, transparente, llegaba hasta la cintura y reflejaba los rayos de sol que entraban por la ventana. En sus ojos había lágrimas, pero no de tristeza, sino de felicidad por un amor que la había rescatado y ahora la llevaría al altar. Poco después, avisaron que todo estaba listo y que solo faltaba la novia.
El corazón de Esmeralda latía desbocado, pero respiró hondo y sonrió. Avanzó por el pasillo hacia el jardín, donde la ceremonia tendría lugar. El espacio estaba adornado con guirnaldas de rosas blancas y cintas de seda que se mecían con la brisa. El doctor Ottavio, emocionado, aguardaba para conducirla hasta Pedro. Al aparecer en el jardín, todos los presentes se pusieron de pie. Esmeralda caminaba despacio, sintiendo el peso de tantas miradas, pero sus ojos buscaban únicamente a Pedro. El duque, con traje de terciopelo oscuro y una expresión emocionada, no pudo contener las lágrimas al verla. Allí estaba su Esmeralda, luminosa, caminando hacia él. Cada paso traía consigo recuerdos de infancia, pérdidas y renacimientos. Cuando llegó hasta él, Pedro tomó sus manos con firmeza y ternura. El sacerdote inició la ceremonia y un silencio reverente envolvió el lugar. Cada palabra tenía un peso sagrado, cada gesto quedaba grabado en el alma. Al pronunciar el sí, ambos se quebraron en lágrimas y el aplauso que estalló después sonó como música. En ese instante, ya eran marido y mujer, unidos ante todos. La celebración estuvo colmada de alegría. Bajo el sol, entre mesas decoradas con flores y cintas, los invitados reían y brindaban. En el centro, un gran pastel de arándanos recordaba la infancia compartida, y cada bocado era símbolo de unión y ternura. Pedro y Esmeralda bailaron juntos, mirándose como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Durante la danza, Esmeralda observó a Hortensia girando entre los brazos del doctor Ottavio. Sus rostros irradiaban felicidad, como quien encuentra un nuevo comienzo. Pedro, sonriendo, comentó: «Hacen una buena pareja». Esmeralda respondió con ternura: «Me alegra verla feliz de nuevo». Luego volvió a mirarlo y dijo: «Gracias por darme esta nueva vida. Te amo». Él la atrajo aún más, apretando su cintura con fuerza. «Yo también te amo, Esmeralda. Siempre te amaré». El beso que selló aquellas palabras fue acompañado por aplausos, pero para ellos solo existía la certeza de haberse encontrado al fin. El pasado quedaba atrás, y lo que se abría delante de ambos era un futuro luminoso. Así, entre risas, lágrimas y abrazos, llegó el final de una historia de superación, redención y amor verdadero. Una historia donde la oscuridad del pasado fue vencida por la luz de la bondad, y donde dos almas destinadas se reencontraron para caminar juntas hacia la eternidad. El jardín soleado de ese día guardaría para siempre el eco de un amor eterno. Gracias de corazón por haber caminado con nosotros en esta travesía junto a Esmeralda y el duque Pedro. Fue una historia llena de pruebas, lágrimas, esperanza y sobre todo de un amor que supo vencerlo todo. Ahora quiero escucharte. ¿Qué momento fue el que más te conmovió? Escribe en los comentarios porque tu voz da vida a cada capítulo y hace que cada historia cobre aún más fuerza. Gracias por tu cariño y por haber llegado hasta este final. Y si aún no escuchaste todas las historias de nuestro canal, no dejes de hacerlo. Cada una guarda emociones únicas, listas para tocar tu corazón. Muy pronto volveremos con un nuevo romance de época que, como este, te hará soñar, vibrar y viajar en el tiempo.